Buenas noches. Son constantes las informaciones sobre los debates y decisiones de cómo conjugar la protección de la salud con las restricciones, con qué partido conviene renegociar la reforma laboral, el reparto de los fondos europeos, la estrategia ante los próximos comicios, y casi pasa desapercibido el informe anual de Cáritas. En España, en 2021, ha crecido de forma alarmante la pobreza. 11 millones de personas sufren exclusión social. De ellas, casi 3 millones son jóvenes. Este último año, 650.000 más. Y la clase media se reduce. Para revertir esta situación es imprescindible el compromiso social de todos y que los políticos, en los asuntos en los que andan, busquen la cooperación con consensos amplios y efectivos y no el interés propio o los acuerdos de conveniencia. Buenas noches, bienvenidos al debate en Popular Televisión, un programa en el que vamos a analizar esa cuestión a que acaban ustedes de escuchar, esa reducción de la clase media y un incremento, por una parte, de fortunas en quienes más poseen y, por otra parte, el crecimiento gravísimo de esa bolsa de personas de todas las edades que están en situación de pobreza, de exclusión, o bien severa o bien más moderada, pero que lo están, evidentemente. Lo vamos a hacer de la mano de Joaquín Azparren, periodista, compañero, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Contar contigo. Y con Gonzalo Guandosel, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa de la UCAM, bienvenido, Gonzalo. Buenas noches. Y contaremos también con la participación de varias personas a lo largo de este programa, porque vamos a hablar también, aparte de política nacional y regional, de cuestiones que están encima de la mesa, que están debatiendo bastante, por ejemplo, en el ámbito de los autónomos, y vamos a tener intervenciones al respecto. En el ámbito también de la reforma de la ley de la vivienda, también vamos a tener declaraciones, o en el ámbito del turismo, porque se está celebrando precisamente ayer, empezó, hoy también tiene lugar, y hasta el fin de semana, el Fitur, donde se quiere relanzar un sector que lo está pasando, uno de los que lo están pasando francamente mal, de los que seguramente más empleados tiene todavía en ERTE. Son algunos de los temas que están puestos ahí encima de la mesa, además de las cuestiones de política nacional o de política regional. Una política regional, por cierto, que, Joaquín, cualquiera que saque titulares de los 2 últimos años, de lo que está pasando en la región de Murcia, seguramente, y que no la conozca, seguramente se queda muy descolocado, porque encontramos a Ciudadanos pidiendo el cese de Isabel Franco, que era su candidata, que el juez obliga a readmitir a personas que han ido en la candidatura por parte de Vox, y se va a producir un hecho curioso, y es que de facto va a gobernar el Partido Popular con readmitidos de Vox. Yo no quiero decir coalición, pero sí readmitidos, porque todavía hay un proceso por delante que va a haber recursos. Pero es que además lo está gobernando el Partido Popular con estos apoyos, expulsados de Vox, expulsados de Ciudadanos, readmitidos, cuando ganó el Partido Socialista. Es complejísimo la política. Totalmente complejo. Yo creo que la situación que se está viviendo en el gobierno de la región de Murcia, creo que bueno, evidentemente no tiene antecedentes o antecesores, y no va a tener sucesores. Yo creo que una situación política como la que vive la región, después del proceso electoral, que se supone que se celebrará en mayo del 2023, pues clarificará las cosas, entre otras cosas por quien, si tiene que formar coalición, quien gane las elecciones, lo hará, se supone, con los representantes oficiales de cada uno de los partidos y no con personas que han abandonado la formación practicando lo que se conoce como el transfugismo. O unos la han abandonado, otros han sido efectivamente expulsados, y ya veremos en qué queda todo ese proceso de readmisión o no de los 3 diputados de Vox y qué pasa con el gobierno de la región en cuanto a la participación de Mabel Campuzano también dentro de lo que es el Ejecutivo regional. Es muy complicado, la verdad es que, bueno, pues
Se habla de estabilidad por otra parte, sí, porque es verdad. Eso iba a decir yo. El gobierno funciona Desde de manera fuera estable a pesar de todas esas inestabilidades, ¿no? Eso es lo que veo yo, Joaquín, que se habla de inestabilidad, lo vemos complicado todo lo que ha contado Antonio, pero lo ve Mirata feliz. Yo lo veo, ha aprobado los presupuestos sin inmutarse, plácida, sí. Está gobernando con una tranquilidad absoluta, él ha de alguna manera creado la confianza con los Xbox y los ciudadanos, y tiene el gobierno yo creo que más estable en mucho tiempo, por lo cual él va a aguantar hasta el final, hasta que pueda las elecciones, y luego ya veremos, ¿no? Pero yo no creo que sea tan diferente a lo que está pasando en otros sitios, ¿eh? Porque nosotros estamos muy encima de la política murciana, pero te metes en Castilla y León o en cualquier otro sitio y también está habiendo muchos movimientos, muchos rollos. Estamos en una situación política en la cual, bueno, pues está bastante turbia en ese aspecto. En cualquier caso, es cierto que hay una estabilidad por parte en el Ejecutivo, más que en el periodo anterior, pero también es verdad que los posibles socios del futuro pues se lo van a querer cobrar. Yo no sé la relación con Vox o con Ciudadanos, qué puede ser de cara al futuro cuando han visto esta situación que han estado viviendo, propiciada por el Partido Popular, y ya veremos a ver luego posibles acuerdos. O llega el momento ya, esto puede pasar, ¿no? Hombre, se abren muchas incógnitas, pero yo creo que ahora mismo la tendencia que se está marcando en los últimos sondeos, también en el CEMOP, que se está marcando también en sondeos del ámbito autonómico, que pudiera moverse en esferas muy similares a las que puede ser la región de Murcia, ¿no? Castilla y León ahora últimamente, ¿no? Donde vamos a ver muchas encuestas, sí que apuntan una línea donde bueno, pues el Partido Popular parece que crecería o recuperaría parte del voto que perdió anteriormente, Vox se reforzaría también y pues prácticamente desaparecería Ciudadanos, con lo cual la coyuntura a la que se puede presentar, imaginaos una foto fija ahora mismo, ¿no? De lo que puede ser, una foto fija puede ser ahora mismo que el Partido Popular podría estar muy cerca de la mayoría absoluta, lo cual le daría cierta legitimidad para intentar gobernar en solitario, una vez, eso sí, que pasará el Rubicón de la elección del presidente, con la abstención probablemente de Vox. Ese es el planteamiento que se está haciendo ahora mismo el Partido Popular en Castilla y León, ¿no? Las encuestas se dan por ahí, y aquí no sería descabellado pensar en una situación similar, ahora mismo fijándonos en la foto de ahora, ¿eh? Sí. No sabemos lo que pasará efectivamente, Antonio, en mayo de 2023. Estoy de acuerdo contigo, salvo en una cosa. Yo creo que aquí Vox tiene ganas de gobernar. Yo creo que Vox no va a dejar de gobernar en las próximas elecciones. Y evidentemente si el PP se queda muy cerca de la mayoría absoluta, la posibilidad que tendrá Vox de coger carteras del gobierno con peso será menor. Pero sí, yo creo que ellos quieren entrar. Yo creo que Vox no se va a quedar fuera. Dependerá todo de lo que en su momento marque Madrid, y más en concreto de lo que marque Santiago Abascal. Ahora mismo Santiago Abascal no está por gobernar con el Partido Popular, todo lo contrario, ¿no? Las relaciones siguen siendo muy tensas entre las dos formaciones políticas, y lo que pasa es que Murcia, Castilla y León ha dicho que, con lo cual, bueno, pero Murcia es un poco la joya de la corona de Vox, ¿eh? Sí, pero al Murcia ahora tiempo mismo es la joya para Vox, ¿eh? Y yo no sé, pero es mi sensación, ¿eh? Yo creo que Vox sí entraría en el conociendo un poco digamos el carácter que ha imprimido a la formación Abascal, es decir, si ellos no ganan las elecciones, no van a hacer el papel de segundón en un gobierno con el Partido Popular. Vamos, yo creo que esa es la posición ahora mismo de Abascal. Bueno, puede que cambie, ¿eh? Yo no te planteo que sean segundones. Precisamente he comentado que en función de lo cerca que esté el PP la mayoría, la fuerza que tendrá Vox para coger carteras de peso, yo creo que querrán coger carteras de peso. Pero depende de los resultados. Estáis hablando los dos de la bola Partido de cristal, Popular, sí, pero sobre todo, pero bueno, con una seguridad. PP, Vox, es decir, las opciones a que aquí, os recuerdo que ganó el Partido Socialista en la región de Murcia. Esa no sé, parece como de muy difícil que se pueda revalidar esa situación. Es que, vamos a ver, pueden pasar muchas cosas, efectivamente. Mira, estamos a mitad prácticamente de legislatura, ¿no? Antonio, el Partido Socialista ganó las elecciones, ¿verdad? Y yo fui y lo dije en su momento, y lo sigo diciendo, que tenía que haber gobernado en ese momento. Yo creo que Ciudadanos tenía que haber apoyado en su momento al que ganó las elecciones, no lo hizo. Pero igual pienso ahora que el PSOE va a tardar mucho tiempo, está en el purgatorio por la moción fallida, y eso le va a pasar factura un buen rato. Ha sido esta semana cuando se ha dado a conocer la sentencia de un juez obligando a la readmisión de los 3 diputados
expulsados de Vox, Juan José Lillarte, Mabel Campuzano y Francisco José Carrera. Es verdad que no se va a producir de facto de inmediato esa readmisión, porque ya se ha anunciado por parte del aparato aquí en la región de Murcia que se va a recurrir. Rubén Martínez Alpañez es el coordinador de Vox en la región de Murcia y hablaba de qué va a pasar ahora en las próximas fechas. Lo ha dicho en los siguientes términos. En el interno del partido, pues yo le puedo decir que no tiene absolutamente ninguna trascendencia. Como le he dicho, estamos en un 40% de intención de voto y subiendo. O sea, es que, y ahora mismo, como le he dicho también, en el interno del partido, estamos hablando de que hace aproximadamente 1 año y medio o así, antes de que Antelo fuera presidente de Vox, pues personas con responsabilidad dentro del partido, pues habría en torno a 40, 50. Actualmente son más de 300 las personas que tienen responsabilidades dentro del partido. Casi hemos duplicado ya en apenas 1 año y medio el número de afiliados. Repercusiones negativas, cero, ninguna. Y en términos externos, pues como mucho, pues 3 votos más para Vox, llega el momento, pero vamos, ningún tipo de problema. Yo tampoco puedo dar por hecho que esas personas pertenecen al partido, porque estamos hablando de un procedimiento judicial abierto y que ya les digo que Vox recurrirá en audiencia y que estamos seguros de que nos van a dar la razón, vamos. Entonces ahí, en ese escenario no lo planteamos. ¿Puede abrir esto a que algunos otros temas del Partido Socialista, recordemos que también ha expulsado a varias personas del partido aquí en la región de Murcia en las últimas fechas, a que pueda también haber algún caso similar y recurrir a la justicia en algún caso? Son 2 casos completamente diferentes. Del caso de Molina, sí, Ana Belén Castejón, ¿no? Cartagena, sí, de Emilio Ibar. Exactamente, no me salía sí. el nombre. Vamos a ver, son 2 temas, yo creo que completamente distintos, no tiene nada que ver el procedimiento seguido en el Partido Socialista, un procedimiento disciplinario con arreglo a una serie de razonamientos, que pueden ser discutibles o no, pero son los razonamientos que están dentro de lo que son, insisto, el procedimiento disciplinario del Partido Socialista, con, una interpretación que se hace de determinadas acciones de estos 3 entonces afiliados de Vox, que hace la dirección de Madrid, intentando, digamos, gobernar lo que era Vox en la región de Murcia en esos momentos, y la oposición de estas personas a que esto, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de la contratación de personal en la Asamblea Regional, pues no querían su propia autonomía. El juez que les hace reconocer esos aspectos, y desde el punto de vista disciplinario, ahora mismo, efectivamente, si uno repasa el régimen disciplinario de Vox, no hay una razón objetiva que propiciara en ese momento el hecho de que estas personas tuvieran que ser expulsadas del partido. Ahora bien, otra cosa es que, reintegrados en la disciplina de Vox, la dirección de Vox de determinadas, valga la redundancia, directrices a estas personas que tienen que cumplir a rajatabla y no lo hagan. Ahí sí que está previsto, como falta muy grave, la posibilidad de proceder a una expulsión de la afiliación, que es lo que yo pienso que puede pasar si los acontecimientos no se precipitan. Es decir, si estas personas se reintegran en Vox, la dirección les va a dar unas directrices muy concretas que tienen que cumplir. Si no lo hacen, que no lo van a hacer, pues serán expulsados, y en este caso sí, con arreglo al régimen disciplinario de la formación, que es lo que ha pasado en el Partido Socialista. Mi pregunta, si eso es tan fácil, mi pregunta es ¿por qué no hicieron eso antes de echarlo? Porque no había, ¿por qué no les dieron momentos, esas directrices tan concretas que no cumplían? Porque los hechos que justifican la expulsión de estas personas tienen que ver, insisto, con esos temas. Sí, pero me refiero que aparte de esos temas... Con el control de los fondos del grupo parlamentario, con la contratación del personal del grupo parlamentario, y ahora no recuerdo la tercera razón, pero me refiero que podían haberle transmitido esas órdenes que no cumpliesen para echarlos. Gonzalo, en cualquier caso, por cierto, Gonzalo de Cartagena, y allí esa situación hacía referencia a Anabel Castejón. Yo no sé qué ambiente se respira respecto, aún falta mucho, evidentemente, respecto de rehacerse el Partido Socialista en Cartagena, porque evidentemente es una ciudad con un fuerte peso específico para la ciudad y para lo que pueden ser los resultados de las comunidades autónomas. Las últimas encuestas que yo he visto, que son ya de hace un tiempo,
pero sí que daban un pequeño repunte del PP por el efecto Ayuso. Es curioso, el efecto Ayuso en Cartagena había hecho que Noelia subiera bastante de lo que le daban antes, y al PSOE le daban en torno a 6-7 concejales, que ya es un grupo razonable, porque de hecho creo que Ana Belén tenía 6, es decir, que volvía a situar al PSOE otra vez, porque tú has dicho que el PSOE tiene, de alguna manera... ¿MC ganaba las elecciones? MC casi empatado con PP, estaban 9-9, pero en la anterior le daban a MC casi 10-11, o sea, es decir, que el efecto Ayuso había hecho que bajara MC y subiera el PP, esa es la que vi hace 6 meses. Y Vox también subía y, por supuesto, Ciudadanos desaparecía. Hoy en día no sé lo que podrá pasar. Y a mí me extrañó en su día que Ana Belén y su grupo no hiciesen una reclamación judicial, que quizás a lo mejor no tenía ese fundamento, como tú has dicho, porque seguía la disciplina del partido. Pero quién sabe, a lo mejor un poco se animan con esto, no sé, la verdad. Bien, son asuntos de política regional que están encima de la mesa y que casi hacen que pasara. Hemos hablado en semanas anteriores de los presupuestos de la comunidad autónoma que casi pasen desapercibidos. Por una parte, pues bueno, están encima de mesa estos asuntos más calientes, y luego también por esa normalidad y tranquilidad. Yo he leído un titular con una asamblea dividida, pues claro, pues como siempre, ¿no? Porque la asamblea siempre ha estado dividida entre quienes forman parte del gobierno, lo apoyan, la acción de gobierno, y quienes están en la oposición. A nivel nacional hay varios asuntos que se están debatiendo con fuerza y que andan y que es motivo de discusión, y de los agentes sociales lo están poniendo encima de la mesa. Uno, por ejemplo, el de los autónomos. Saben ustedes que hay una propuesta por parte del Gobierno para reformar la política de cotizaciones por parte de los autónomos. Y las asociaciones de autónomos, tanto las minoritarias, que están relacionadas con los sindicatos, como ATA, que es la mayoritaria, la Asociación de Trabajadores Autónomos, pues tienen posturas distintas. ATA, en concreto, insisto, la mayoritaria, discrepa de ese planteamiento puesto encima de la mesa. Vamos a escuchar a Celia Ferrero, ella es murciana, por cierto, y es la vicepresidenta nacional de ATA, y pone estas objeciones a la propuesta que está haciendo el Gobierno en estos momentos. No nos gusta la propuesta, entre otras cosas, porque se han inventado, vamos a decirlo así, los ingresos reales, en el sentido de que se han inventado un nuevo concepto, que es el rendimiento real fiscalmente, que realmente no corresponde ni a rendimientos netos, que serían ingresos menos gastos, sino que corresponde a ingresos menos gastos más cotización a la seguridad social. Los ritmos son distintos, es decir, en la primera tabla de los que están por debajo del salario mínimo, que es a los que les baja la cuota, el ritmo es del 5%, pero que va bajando muy poco a poco, y solo llegan a cotizar por sus ingresos netos, vamos a decir, ingresos efectivos netos, el caso de los autónomos que tienen ingresos de 600 euros, más cuota, es decir, que estaríamos hablando de unos 400 euros más la cuota, solo llegarían a cotizar realmente por esos ingresos netos efectivos en 2031. Sin embargo, en la tabla 2 se hace una subida ya el primer año 2023 del 20%, y hay personas que estarían cotizando el doble y el triple de lo que están cotizando ahora en 2031. Y mete más desigualdad dentro del sistema, puesto que evidentemente va a depender mucho de la capacidad de deducción de gasto y de cómo van aumentando las cuotas, porque todo esto se considera ingreso real, y luego, por otro lado, excesivamente compleja desde el punto de vista administrativo. Es decir, y que va a suponer un coste indirecto directamente para que tengas expertos que te ayuden. La segunda medida sería que las cuotas, por ejemplo, para los societarios fueran deducibles en el impuesto de sociedades, de tal forma que el societario tuviese esa búsqueda, vamos a decirlo así, de intentar acoplar todavía más la cuota a sus ingresos, porque tendría un incentivo fiscal, que más del 50% de los autónomos están ya a menos de 15 años de la jubilación. Lo ideal es que se destope la base para aquellos autónomos que tienen 48 años. Es decir, ahora mismo el autónomo que quiere cotizar más no puede cotizar más con esa edad. En el caso de que le hiciésemos y el calado, nosotros no vamos a entender las prisas, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de trayectorias de cotización que afectan a las prestaciones y pensiones futuras. Cualquier modificación que hoy se haga, el cambio que se produzca
de repente, porque hubiese cualquier cambio de las personas que estamos en esa mesa, que hubiese un cambio de gobierno, etcétera, puede afectar directamente a los autónomos. Por tanto, tiene que haber un consenso político global del Pacto de Toledo y todos los grupos parlamentarios para que esta reforma se lleve a cabo. Es muy complejo, Gonzalo, el tema de los autónomos, por varias, y además no ahora, es histórico, por varias cuestiones. Por una parte, porque eso de según los rendimientos es tan relativo, ¿no?, y tan difícil. Por otra parte, porque el propio sector de los autónomos es muy variopinto, es muy diverso. Y luego porque siempre los autónomos han reclamado también al mismo tiempo mayores prestaciones. Es verdad que las condiciones en las que quedan ante una baja, ante un problema de salud, es muy complicado también, ¿no? Es decir, es complejo reformar esto y seguramente habrá acuerdo antes o después, pero hay un largo trabajo por delante, ¿no? Eso te iba a decir, vamos a ver, es tan complejo y es tan diverso el colectivo de autónomos que lo primero que me gustaría decir es que ATA está en contra, pero hay otros que no están en contra. O sea, ATA pertenece a la COE y es verdad que está en contra, pero hay otros colectivos de autónomos que no están en contra de la reforma. Aquí una de las claves es que se les elimina el derecho a elegir si cotizan más o cotizan menos. Tú sabes que el autónomo puede elegir si cotiza el mínimo, por lo cual luego tendrá menos prestaciones en el futuro y tal, o si cotiza más. Y la verdad es que la mayoría, casi el 80%, eligen cotizar menos. Entonces, eso provoca que alguien que factura 1.000 euros, pues esté pagando lo mismo que alguien que factura 100.000 euros como autónomo. Y eso es una de las cosas que se lleva tiempo diciendo que había que rectificar. ¿Dónde está la clave? La clave, lo ha dicho la vicepresidenta, la clave está en el concepto de ingresos reales. Es decir, a mí no me parece mal que la cotización se haga en función de los ingresos reales del autónomo, pero la clave está en cómo defines esos ingresos reales, que es donde ellos no están de acuerdo. Ya ha explicado de una manera un poco enrevesada, pero ha explicado que eran los ingresos menos gastos más las cotizaciones sociales. Yo creo que ahí es donde está el meollo de la cuestión, donde van a tener que negociar a fondo para ponerse de acuerdo, porque en el fondo la mayoría de los autónomos, salvo el caso de ATA, sí están de acuerdo en que se tenga que cotizar por ingresos reales. De todas maneras, el gobierno para mí tiene una papeleta. Todo esto al final se va a traducir en un incremento de las cotizaciones para casi la mayoría de los autónomos. Por lo cual el gobierno, con perdón, tiene que venderles la burra. Y vender la burra lo único que puede hacer es decir que es por el interés de la mayoría, pero eso es muy complicado, porque en el fondo ellos saben que al final todo esto se va a traducir en un incremento de cotizaciones para los autónomos. Sí, pero bueno, entraría dentro de la línea que ya se empieza a aplicar de subir las cotizaciones, como se ha hecho a las empresas y a los trabajadores en estos momentos por cuenta ajena, ¿no? Sí. Bueno, pues, es decir, va dentro de ese esfuerzo que pide el gobierno. Yo creo que sí, que la clave va a estar ahí, en definir qué son los ingresos reales de un autónomo y sobre todo yo creo que puede estar en la línea correcta siempre y cuando se avance en las obligaciones y en los derechos. Es decir, que los autónomos también vayan recuperando esa senda de los derechos que tienen los trabajadores por cuenta ajena, ¿no? El caso de las bajas, como decías, de las vacaciones, algo se ha hecho en ese aspecto. Bueno, pues si uno cotiza más, que también tenga derecho a más prestaciones, ¿no? Si se llega a equilibrar esa balanza, pues se irá hacia adelante, pero el reloj corre en contra. Yo creo que tiene que estar, al menos el compromiso de Escrivá, del ministro de Seguridad Social, ha avisado que la negociación termina el 30 de junio de este año, porque él quiere poner en marcha esto. Además, sí o sí, el año 2023. Escrivá se agarra, y tiene razón, se agarra al hecho de que es verdad que hay un consenso general de modificar las cotizaciones, eso todo el mundo estaba de acuerdo, que no se podía mantener esa cotización mínima independientemente de lo que facturara. Pero claro, la clave está en sobre qué concepto lo vas a facturar, es donde se tiene que poner de acuerdo y es donde aparece la guerra, ¿no? He visto algunas cotizaciones, por ejemplo, en algún tramo, con unos ingresos de 1.500 euros, pagar 400 y pico de euros. Al final, claro, depende de qué me das, pero si me quedo con 1.000 euros... Ese es el problema, que tú hasta ahora tenías la posibilidad de elegir cotizar menos y tal. Ahora vas a tener que cotizar a lo que se establezca en función de la base en la que se aplique, que son esos ingresos reales. Por eso es importante que se llegue a un acuerdo sobre esa definición y por eso he comentado que al final, en el 80% de los casos, se va a traducir en un aumento de cotizaciones. Yo apuntaba al principio que es fundamental que se lleguen a consensos, Joaquín lo ha dicho en términos generales, precisamente para abordar, entre otras cosas, esta cuestión de pobreza tan grave que hay bolsas cada vez más grandes en nuestro país.
Ella también lo ha dicho, la vicepresidenta de ATA. Yo puedo estar aquí ahora, puedo estar UPTA, me parece que se llama también, minoritario, tal, pero o llegamos a un consenso o si no, estar cambiando. Además, una persona que está cotizando y está pensando cuando se retire, no puede estar al albedrío. Claro, es que estamos hablando de cuestiones que afectan, como bien apuntaba Celia Ferrero, a personas en su vida laboral en los próximos años y en las próximas décadas. Lo que no podemos estar es al albur de cerrar un acuerdo ahora. Imaginemos que dentro de 2 años cambia el gobierno y echamos para atrás la mitad de lo que se ha terminado de aprobar. Yo creo que es clave, y en este aspecto entroncaría este asunto con la reforma laboral, primero, que los agentes sociales, en este caso las organizaciones de autónomos y el gobierno, cierren finalmente un acuerdo. Eso es lo deseable. Y ese acuerdo luego se le dé estabilidad con un refrendo por parte de, al menos la mayoría, o de los dos, o las formaciones más destacadas, más importantes en el país, ¿no? Es lo mismo que la reforma laboral. Si la reforma laboral no la han aprobado los agentes sociales con el gobierno, no se entiende y se sigue sin entender la posición del Partido Popular. Es decir, que, oiga, que esto es una cosa que atañe a los trabajadores y a los empresarios. Si los trabajadores y los empresarios se han puesto de acuerdo, usted, Partido Popular, sí, pero ¿qué tiene que decir? Esta mañana he escuchado unas declaraciones del presidente de la COE diciendo que él entendía que el PP votara en contra. Entonces, claro, eso va en contradicción con lo que tú acabas de comentar, que parece razonable. Pero si el propio presidente de la COE acolita al PP a que vote en contra, pues no me parece muy... Entonces habrá que preguntarle al señor Garamendi qué es lo que firmó con los sindicatos, ¿no? Pues sí. Hablaremos de la reforma laboral, pero nos vamos a ir hasta Madrid porque hay otro sector, uno de los sectores que más dañado se ha visto y se sigue viendo en nuestro país como consecuencia de la crisis económica, es el del turismo. Se está celebrando en Madrid FITUR, la Feria Internacional del Turismo. Ha sido inaugurada por los Reyes, como viene siendo habitual. Hay presencia de la comunidad autónoma. Estas últimas semanas, la verdad es que se han lanzado muchas informaciones, los planes, tanto de la comunidad autónoma como todos los ayuntamientos, pero el de Murcia además se ha puesto mucho énfasis en él, las características, que si es sostenible, que si verde, que si las promociones, cómo hacerlas. Hay mensajes porque lógicamente se quiere reactivar. Pero vamos a conocer cómo está el sector y lo vamos a hacer de mano de, en primer lugar, nos vamos a ir hasta FITUR porque allí está Ginesa Martínez del Bas, la tenemos en directo, ahí está, que es la vicedecana del grado en Turismo de la Universidad Católica y la UCAN está allí presente en FITUR. Ginesa, muy buenas noches, encantado de saludarte. Hola, buenas noches, gracias por la invitación, un placer acompañaros. Ginesa, estás participando, entre otras cosas, en 2 mesas, ¿qué temática? Pues sí, ahora mismo estamos participando en una mesa sobre talento, que es un tema que preocupa muchísimo para el arranque y la reiniciación del sector turístico. Y por otro lado también estamos en Segiturland con un taller sobre ciencia e investigación en turismo. Ginesa, ¿qué ambiente se respira ahí en FITUR? Yo he comentado que no sé si hay un doble sentido. Por una parte la preocupación de la situación en la que se encuentra el sector, otra parte la expectativa de que hay que ponerlo en marcha. ¿Qué ambiente detectas ahí? Bueno, hay un cambio importante entre el FITUR del año pasado durante el mes de mayo, por la situación de la pandemia, y este año. Y realmente nos ha sorprendido gratamente porque hay un ambiente de optimismo. Todos los pabellones prácticamente están al 100%. Hay mucha más afluencia de personas de las que yo esperaba y sí se respira esa seguridad que nos habían garantizado desde IFEMA y desde luego el ambiente es de total y 100% optimismo. Vamos de cara a la época de verano, al sector cuando más fuerte está y hay que preparar y están cargando pilas para ello. Desde la región de Murcia, yo creo que también de otras comunidades autónomas, sí, la he visto otra comunidad, por ejemplo Andalucía, se lanzan eslóganes de turismo inclusivo, es decir, personas pues, con problemas incluso de movilidad, de tal, que puedan también disfrutar del turismo, de turismo verde, de espacio al aire libre, de calidad. Todos esos eslóganes son deseos y se quedan ahí y están lejos de la realidad, o se está apostando realmente para que eso sea posible.
Bueno, son deseos y son realidades las dos cosas, porque si pensamos que todo el dinero que está viniendo de la Unión Europea, si pensamos que todo el desarrollo en torno a los destinos turísticos inteligentes y sobre todo también en todas las políticas turísticas, todo va orientado hacia sostenibilidad, accesibilidad, tecnología, innovación. Entonces es una realidad que las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen que apostar, no queda otra. Primero, si quieren recibir fondos de la Unión Europea. Segundo, porque hay una demanda muy clara de los usuarios, de los turistas, que quieren consumir y que quieren estar en equipamientos, en empresas que realmente sean inclusivas, que sean verdes, que sean sostenibles, y esto no es un deseo, es una realidad ya. Hace varias semanas hablábamos aquí del peso en la economía de la región de diversos sectores, ¿no? Y se decía, bueno, es que la economía de la región pues se está reactivando, el sector agroalimentario y el de la logística son tan importantes que han tirado para adelante y, por suerte y por desgracia, un sector como el turístico no tiene demasiado peso, porque si no se hubiera visto más dañado el PIB. ¿Por qué el sector turístico no es un sector potente en la región? Y no sé si podría dar como dos cosas concretas, dos propuestas, dos ideas que debieran ser claves para que realmente despegue y que tenga ese mayor peso. Bueno, el motivo por el que la región de Murcia no hemos estado en esa tarta, no hemos cogido una tarta del pastel de lo que es la línea del Mediterráneo para ser destino turístico, se sabe, ha sido un problema de infraestructura, de equipamiento y de comunicación, básicamente. Esa falta de comunicación entre los destinos origen ha hecho que la oferta se haya desarrollado una oferta de alojamiento potente, sobre todo en la zona de La Manga o en otros destinos, que nos ha afectado. Todo el desarrollo que hemos tenido ha estado muy concentrado en la segunda residencia y evidentemente eso es pan para hoy y hambre para mañana, sin ver realmente que el desarrollo de la oferta hotelera no hubiera salvado en muchos casos. Eso es indiscutible el motivo por el que no somos un destino turístico con las 50.000 plazas que tiene Benidorm. Básicamente es ese. Las dos claves, pues yo creo que las dos claves, indiscutiblemente, el AVE, el aeropuerto, seguir abriendo líneas aéreas, seguir trabajando en esa línea, seguir creando oferta de alojamiento, por supuesto mejorar la situación del Mar Menor, que no nos beneficia en absoluto, y luego a partir de ahí yo creo que el valor más importante sobre todo son las personas, apostar por la empresa porque se está trabajando mucho, los recursos turísticos, su puesta en valor, la marca y, por supuesto, tenemos que, ahora se ha presentado el Plan Estratégico de Turismo 2022-2032, responder realmente a una política turística firme y con una línea de continuidad que afecte a la cadena de valor del sector turístico, que posicione la marca Región de Murcia y que nos lleve por el camino acertado, que es lo que todos necesitamos. Pero el sector turístico es importante para nosotros, sin duda. Gonzalo. A ver, yo escucho a la vicedecana hablar de estrategia y la verdad es que me gusta, porque yo creo que lo que necesita precisamente el sector turístico a nivel nacional luego es un poco cambiar de estrategia. Y me explico. A nivel nacional, el turismo en el PIB representaba un 12,5%, igual que en el empleo. En el último año ha caído hasta el 5% en el PIB del turismo, o sea que ha sido un batacazo importante. Pero fíjate, es curioso que yo llevo escuchando a varias personas del sector turístico que están abogando por volver a las cifras de antes del COVID, volver a la carrera aquella que teníamos, 70 millones, este año 75 millones de visitantes, este año 80 millones de visitantes. Y yo creo que el sector turístico, y por eso me alegra lo que has dicho del plan estratégico hasta el 2032, debería reflexionar sobre que el turismo al que tenemos que ir no es un turismo de volumen, es un turismo, como tú has dicho, más de mayor gasto medio por estancia, más sostenibilidad, como tú has dicho. Es decir, que el volumen no sea lo más importante, que me da la sensación de que siempre ha sido una obsesión, sobre todo a nivel gubernamental y a nivel de todo el sector, de incrementar las cifras de turistas del año anterior. Yo creo que hay una oportunidad tremenda por los fondos europeos, los famosos fondos del Next Generation, que permiten y nos van a permitir cambiar ese enfoque estratégico del turismo
y por eso me gustaría ver ese plan y me gustaría pues comprobar, como tú has dicho, que va en esa línea que yo he comentado. ¿Y a Joaquín? Sí, lo único, hablando de ese plan estratégico de turismo, yo he podido verlo, bueno, lo que es la exposición en PowerPoint. A mí me parece muy bien todas las declaraciones de intenciones que se hacen en ese plan estratégico, pero lo que he hecho en falta es, y en esto ya nos empiezan a llevar la delantera, actuaciones concretas y monetizadas, de planes de en qué en concreto se va a trabajar dentro de ese paraguas del plan estratégico de turismo. Digo que nos empiezan a llevar la delantera porque esta misma semana se presentaban las líneas maestras de lo que puede ser la ley del turismo en Baleares. Baleares es una de las grandes potencias, evidentemente, del turismo nacional. Y allí ya se está trabajando en medidas concretas que se quieren aplicar, por ejemplo, en el caso de las empresas del sector privado hotelero en las islas. ¿Para qué? Para, sobre todo, ya no hacerlo seguro, porque ese es, digamos, el eslogan que está utilizando todo el mundo en Fitur, decir, somos un destino seguro. Hombre, por supuesto que somos un destino seguro, porque tienen que venir los turistas, si no, no van a venir a un destino inseguro. Eso es de cajón. Bueno, ¿dónde está la punta de lanza en estos momentos en Baleares? En el turismo sostenible, y además ha utilizado la expresión nuestra invitada a través de Internet, y ya se trabaja en asuntos concretos. Por ejemplo, sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, que es a lo primero a lo que se nos va, sostenibilidad económica y sostenibilidad social también del turismo. E insisto, ya comienzan a hablar de medidas concretas, por ejemplo, planes para los hoteles de ahorro de agua. Van a tener que presentar unos planes donde se marquen unos objetivos concretos de gestión, de mejor gestión, por ejemplo, del agua, que es uno de los costes importantes que tienen los hoteles. De la gestión de los residuos, economía circular. Tienen que comprometerse también a una mejor gestión de los residuos. Infraestructura, Joaquín. A la alimentación, ahorros en alimentación, fundamental. ¿Sabéis todo lo que tira un comedor de un hotel? Bueno, y por terminar, desde el punto de vista social, por ejemplo, se va a exigir en un futuro más o menos inmediato que las camas de los hoteles se eleven o mecánica o eléctricamente para facilitar el trabajo de las camareras, de las kellies. Es decir, están trabajando ya en cuestiones muy concretas. El AVE. Decía Ginesa, si tenemos problemas de comunicaciones para venir, aunque tengamos las camas que suban y bajen. Las infraestructuras, tenemos un aeropuerto, como bien citaba ella. Bueno, vamos a trabajar en mejorar nuestras relaciones con determinadas líneas aéreas para atraer a turistas. El AVE, bueno, se supone que llegará algún día, digo yo, ¿no? Será probablemente el año que viene, el año 2023. Quiero decir, el tema de las infraestructuras está bien, pero creo que hay que adelantar mucho más y no quedarnos solamente en las ideas de un magnífico... Pero de todas maneras también lo he dicho... ¿no? Voy a despedir a Ginesa. Sí, bueno, iba a decir una cosa, comentar una cosa que ha dicho Ginesa, que aquí estamos muy enfocados en la segunda residencia, y tiene razón, es decir, la región de Murcia siempre ha fomentado mucho la segunda residencia, no solamente de los murcianos, sino también de los extranjeros y tal. Y eso también habría que cambiar, ese chip por algún sitio. Ese chip hay que cambiarlo, sí. Ginesa, cada uno que haga sus deberes, tú ahí en la formación, en la buena formación de los futuros profesionales del sector turístico. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos por invitarme y nosotros seguiremos aquí posicionando la UCAM, nuestro grado en turismo, nuestros másteres y luchando por el sector y por nuestros alumnos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ginesa, por atendernos en directo desde Fitur. Pero hay un apunte más. Aquí en la región de Murcia, yo apuntaba por los profesionales, es fundamental que haya buenos profesionales y hemos acudido también a una profesional del sector, a Mari Carmen Ayala, ella es la presidenta de la Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Murcia y también, entre otras cosas, vicepresidenta de la Mesa del Turismo de la región de Murcia. Le hemos preguntado dos cuestiones, cómo de dañado ha quedado el sector y también cuáles son esas claves para esa transformación o reinvención que apuntaba Joaquín. Vamos a escucharla. El turismo extranjero ha caído en el año 2020 aproximadamente un 72% con respecto a las fechas que se barajaban de 2019. Es verdad que en el primer semestre, hasta septiembre de 2021, hay cierta recuperación y la caída ya representa un 56,4%. Evidentemente ha mejorado un poco o ha amortiguado, pero no ha sustentado ni ha paliado ese grave descenso tanto en número de pernoctaciones como en ingresos de este turismo. El turismo nacional en el primer semestre del año 2021 cae un 15%, 15,4% con respecto a 2019 y en el año 2020, año de pandemia,
nos cae un 57%, con lo cual, pese a lo que ha recuperado el turismo nacional en el primer semestre de 2021, no recuperamos ni muchísimo menos el impacto. Creo que hay retos u objetivos que son muy sencillos: adaptar la oferta a la demanda, atraer turismo con mayor gasto y reducir el ambiental, pero sin conectividad, sin unas buenas comunicaciones para que los clientes lleguen bien a través del aeropuerto, bien a través del AVE, pues evidentemente cualquier transformación de nuestro destino pues se hace bastante más difícil que en condiciones normales un destino que ya venga desarrollado o que tenga desarrollada esta parte. Gonzalo. Yo insisto, sigo escuchando cifras, sigo escuchando la obsesión de recuperar las cifras. No, pero ella habla de las dos cosas. Sí. Mejorar la calidad, pero claro, no hay por qué no es CO2 si se pero es que no hay que vamos a ver, no hay por qué volver al 100% de los turistas extranjeros que teníamos antes. A lo mejor tenemos que quedarnos en el 70%, pero que ese 70% gaste más y haga un turismo mucho más razonable y se le ofrezcan unas condiciones mejores. No hay que llegar a los 80 millones de turistas que teníamos. ¿Por qué? Es que a lo mejor eso es lo que yo pienso que a lo mejor está equivocado y habría que enfocarlo de otra manera. Dos cuestiones, Joaquín, apunta. Mari Carmen Ayala, las promociones que no sean pues, durante un año, 2 o 3 de una manera, al poco tiempo de otra, una ciudad, una comunidad, que sea más estable. Hablas tú antes de los consensos. Sí. Que sea más estable, que permanezca más para que cale más, sobre todo a nivel internacional, sí, pues desde que se lanza un mensaje hasta que cala claro. en otros países. Es que hay un tiempo, hay una trayectoria. Y luego, ¿cómo traerlos? Las infraestructuras de comunicación una vez más, ¿no? Aquí Hay dos temas fundamentales también. Efectivamente, se han dado muchos bandazos con el tema de la marca, que al final que ha despistado mucho a quien se interesaba por la región. Pero yo creo que... En Murcia típica. Bueno, sí, todas aquellas cuestiones. Pero yo creo que es muy interesante algo en lo que se ha empezado a trabajar. Algún apunte ha habido con estos Juegos del Agua, que creo que se van a celebrar en septiembre, octubre en la región. Vamos a apostar también por las acciones puntuales con un gran valor añadido a lo que es el turismo. Yo estoy de acuerdo con Gonzalo, si es que no es cuestión de llegar a cifras de a ver cuántos vienen, no, a ver que los que vienen cuánto se gastan, cuánto dejan aquí. Y para eso hay que ofrecerles productos que tengan un importante valor añadido, además de la toalla, la sombrilla y la tumbona. ¿Qué es interesante? Por ejemplo, bueno, pues todo lo que tiene que ver, volvemos un poco a hablar del turismo relacionado con la sostenibilidad, ¿no? Cada vez, por ejemplo, y la región de Murcia tiene un montón de oportunidades en ese aspecto, lo que se conoce como el turismo en contacto con la naturaleza o el turismo verde, ¿no? Sí, porque además no tiene por qué ser necesariamente claro, el de costa, el y de encima, playa. Y no solamente en costa, sino que no necesariamente tiene que ser en los meses de verano. Por ejemplo, y se está haciendo de manera puntual y habría que apostar mucho más por ello. Por ejemplo, Mazarrón, sé que venía haciendo, bueno, antes de la pandemia, una cita de una prueba de mountain bike por la zona del interior del término de Mazarrón, recorría parte de la costa. Bueno, pues eso, un fin de semana, podía juntar a 2.000 o 2.500 ciclistas. Un fin de semana de noviembre. Pero no solamente... Ocupación hotelera, gasto de manutención, ahí tenemos el cross de artillería, más la prueba en sí, más la repercusión que tiene la prueba, más la repercusión de 2.500 personas. Ponte que 1.500 van a venir de otros puntos de la geografía nacional que se van a llevar una buena o una mala impresión de Mazarrón para, por ejemplo, repetir en verano. Es decir, yo creo que por ahí tenemos que ir abriendo cuña. Ahí tienes el ejemplo del cross de artillería o de la ruta de las fortalezas. La ruta de las fortalezas. Pero no solamente en deporte. Mira, por ejemplo, se acaba de presentar ahora la candidatura de Cartagena a Patrimonio de la Humanidad. Eso, desde el punto de vista cultural, si eso fuera para adelante y lo apoyase la comunidad como tiene que apoyarlo y salir adelante, desde el punto de vista cultural, sería un marchamo muy vendible para atraer gente. Es un sector fundamental. Es verdad que no tiene tanto peso, porque cualquiera que habla, en principio, y no conozca mucho los datos, yo, por ejemplo, hasta hace poco decía, bueno, pues el turismo y la agricultura. Yo no sé, tengo cierta debilidad por esas cuestiones, me está acordando. Yo, bueno, tampoco es que me ponga aquí muchas medallas, pero solo participar en determinadas pruebas de senderismo por el territorio nacional. Sí. Y además, muy numerosas, insisto, salvo lo que está pasando con estos tiempos de pandemia. Pero claro, imaginaros en el mes de abril, ya pasada la Semana Santa, una prueba en Ponferrada. En un fin de semana vamos a coincidir en abril, creo que 3.000 ciclistas de mountain bike y del orden aproximadamente de 1.500 senderistas.
senderistas y personas que corren en el trail. Claro, buscar un hotel en Ponferrada y en los alrededores, a 50 kilómetros de Ponferrada, a día de hoy es imposible. Es decir, imaginaos la repercusión de 5.000 deportistas en un fin de semana que no es ni Semana Santa, ni es el verano, y es en Ponferrada. Pues está claro que ese es un camino. Ese es el camino. Pero ya se están haciendo cosas, ¿eh? Claro. Se están haciendo cosas. Se hacen muchas pruebas populares de carreras aquí en la región de Murcia durante el año y tal. O sea que sí, incluso el camino de Caravaca también atrae gente. Quien dice eso, dice, que está pues viniendo. eso, las iniciativas culturales. Todas las esas cosas para mí son importantes y creo que hay que fomentarlas. Bien, en cualquier caso, Hugo insiste que esos planes, esos objetivos son fundamentales, pero es importantísimo también esas promociones y las infraestructuras y las comunicaciones para que esos turistas puedan venir aquí, tanto para una estancia media o larga como para puntualmente para participar en un evento cultural o religioso o deportivo. Hablamos del sector turístico, vamos a saltar a otro que también tiene su aquel, y es el de la vivienda. A nivel nacional hay una cuestión encima de la mesa y es la ley de la vivienda, que está parada, que hay conflicto al respecto. Vamos a ver cómo está el sector aquí en la región de Murcia, que además puntualmente es verdad, pero que ha golpeado una cuestión añadida, y es el tema de la inundabilidad y un conflicto que hay entre las administraciones para esta cuestión. Vamos a conocer cómo está el sector aquí, qué problemas tiene y cuáles pueden ser salidas al respecto. Nos ha atendido José Ramón Blázquez, él es el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la región de Murcia. Vamos a escucharlo. A nivel nacional, los precios en los 3 primeros trimestres, tenemos datos del Instituto Nacional de Estadística, se han incrementado un 5,09% según datos del Instituto Nacional de Estadística, y en obra nueva un 3,52%. A nivel nacional, en Murcia estamos hablando de un 5,56% en 3 trimestres y un 6,66% en obra nueva. Con lo cual, vemos que es un crecimiento importante, tanto en precios como en número de compraventas. Si bien estamos todavía por debajo de los números que hacen falta para cubrir esa demanda que está ahí latente, que necesita que se le dé respuesta. Si somos capaces de solucionar el problema de acceso de todos estos colectivos y ayudarles a acceder a la vivienda, la VPO también sería un vehículo interesante si se le dotara de ayudas, que tampoco se ha hecho. Es decir, si somos capaces de que la gente pueda adquirir vivienda, disminuiremos la tensión en el mercado del alquiler y estarían en el mercado del alquiler aquellos que quieren alquilar o que también tienen sus ventajas en muchísimas circunstancias, con lo cual disminuiríamos la tensión que hay en ese mercado y bajaría el precio. La Confederación Hidrográfica sacó un nuevo mapa de zona de flujo preferente y empezó a aplicar o empezó a incluir en sus informes determinaciones sobre las zonas inundables y las zonas de flujo preferente. ¿Qué ha sucedido? Pues que el Ayuntamiento en octubre lo que hizo fue paralizar por completo la concesión de todo tipo de licencias. En zona de flujo preferente, porque entendía que no podían otorgarse, y en zonas inundables porque pedían un informe a Confederación que si ya estaba tardando 6 meses en evacuar informes en el organismo, en el departamento que tiene que hacerlo, con la afluencia de todas las licencias de Murcia, pues evidentemente esto lo que va a producir es que se paralicen por completo las licencias, porque van a necesitar varios años para evacuar esos informes. Gonzalo, está encima de la mesa ese debate sobre la ley de la vivienda, vamos a ver en qué queda, pero bueno, el Consejo de Poder Judicial ha parado, pero por una cuestión, y es al parecer invade las competencias, esa ley, de las comunidades autónomas. Vamos a ver en qué queda esta cuestión y luego cuál es la realidad de cara a solucionar las necesidades del ciudadano. Vamos a ver, hay un problema muy gordo, tiene un problema muy gordo el gobierno, y es que es verdad que hay una inconstitucionalidad muy grande porque las competencias de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas. Y por otra parte es paradójico que cuando en el COVID no querían tomar medidas centrales, decían que era porque las competencias de sanidad estaban transferidas. Entonces es curioso que para el COVID sí que apelan a que las comunidades tienen transferidas las competencias, pero en este caso el gobierno, el señor Sánchez, quiere dar un golpe en la mesa y quiere establecer una ley que parece que van a aprobar, que está decidido van a aprobar, pero que yo creo que eso es un pan con tortas, porque el año que viene el Constitucional se lo va a tumbar. O sea, eso yo tengo clarísimo. Además parece que hay, aunque se ha acusado al ponente, pero parece que hay coincidencia entre todos, tanto los jueces, digamos, magistrados progresistas
como los conservadores. Yo lo tengo claro, pero bueno, dejando al margen eso, yo en este tema sí me gustaría decir dos cosas. Una que ya lo dije otra vez que vine aquí, y es que a mí la lista de vivienda siempre, ojo a la propiedad privada y ojo al derecho de una persona a utilizar su propiedad privada como quiera y no a entrar tú a legislar el precio que tiene que poner o no. En segundo lugar, ya ha habido algunos ejemplos en Barcelona de poner topes a los precios y eso lo único que ha hecho es reducir la oferta. Es decir, que la gente ha reducido la oferta, por lo tanto ha incrementado el precio. Y una salida que yo creo que se debería estudiar con más profundidad, pero eso es una opinión muy personal mía, es que en este país se vuelva a construir vivienda social, pero de alquiler. O sea, vivienda social para alquiler. Yo creo que en aquellos sitios donde le permite el espacio, hace tiempo que se dejó de construir vivienda social y yo creo que es un tema que se debería replantear, pero como bien ha dicho esta persona que ha hablado, José Ramón, los jóvenes no tienen, digamos, esos fondos necesarios para la costumbre social de tener una casa. Oye, pues a lo mejor llega el momento en que tengamos que cambiar el chip y acceder, por lo menos al principio, a un alquiler social. Joaquín. Sí, yo creo que voy en esa línea. Estoy de acuerdo con Gonzalo también. Estoy esta noche muy de acuerdo contigo. La vivienda social de alquiler puede ser una solución y también lo que era de alguna forma la vivienda protegida ya en propiedad, pero con una serie de condiciones que la blinden para evitar los movimientos especulativos que sucedieron y mucho. Durante los comienzos de este siglo, en los primeros años del año 2000, uno hacía una vivienda protegida, se disparaba tanto el precio de la vivienda que a uno le merecía la pena luego pagar lo que era la devolución de las ayudas y todavía ganaba muchísimo más dinero. Mire, no, el espíritu de este tipo de viviendas no es ese. Es decir, bueno, pues usted se compromete a estar durante X años en esta vivienda protegida y las condiciones de su salida de esta vivienda las marcará, evidentemente, la Administración con un derecho de tanteo y retracto, en fin, cualquier mecanismo que evite la especulación sobre lo que es una vivienda protegida. Pero yo creo que ahora mismo lo más urgente puede ser esa salida de facilitar la vivienda social de alquiler y apuntar que aquí, y además está reconocido por organismos independientes, no de partido, las ayudas que se están concediendo para la compra de vivienda en la región de Murcia a los jóvenes es una medida que está siendo relativamente bien aceptada porque contribuye a poder salvar esa barrera ahora mismo para muchos jóvenes, que es que no tienen ese 20% que la hipoteca no les cubre del precio final de la vivienda, lo que es decir, la entrada del piso, ¿no? Para que luego puedan acceder, ¿no? Yo creo que está funcionando bien y además está reconocido, o sea que ahí... De todas maneras, por desgracia, antes no, claro, al oyente le quedará la pregunta, pero Gonzalo, ¿cómo es posible, si saben que se lo va a tumbar el Constitucional dentro de un año, cómo es posible que se empeñen en aprobarla, ¿no? Es que ahí entra la distorsión electoral, es que estamos en elecciones otra vez. Ahora vienen las de Castilla y León y después enlaza con la otra, entonces ellos me da la sensación que lo que quieren es una medida con la que puedan defender a sus bases, por una parte Podemos y por otra parte el PSOE, que puedan defender que han sacado adelante una ley importante para las bases como es la ley de vivienda. Y les da igual, en el fondo, que dentro de un año se la vayan a tumbar, porque lo que quieren es vender ese escaparate. Esa es la sensación triste que a mí me da. Vamos a terminar, pero una cuestión más, y enlazando con lo que decía Gonzalo, Joaquín, a mí me da la impresión de que por esa dinámica tal vez, o seguro, ¿no? Tenemos a la vuelta de la esquina en el mes de febrero, ¿no? Las elecciones en Castilla y León. 13 de febrero. Sí, o sea, ya se ha anunciado que en Andalucía puede ser que incluso sean antes de lo previsto, pero antes del verano seguro que va a haber elecciones. En principio no debe haber más autonómicas, pero es una dinámica ya permanente de cara a las siguientes. Y yo estoy viendo, no sé, igual es una interpretación mía, mensajes de los socios de gobierno, del Partido Socialista y de Unidas Podemos, como marcando diferencias en determinadas cuestiones en las que hasta hace poco yo no las veía. Por ejemplo, en el tema de las macrogranjas, insisto, sin entrar en el fondo, que ya hablamos la semana pasada, pero Unidas Podemos ha dicho, oye, pues esta bandera yo la cojo porque a mí me interesa. Y el Partido Socialista pues se desmarca de ahí, de los varones autonómicos, tanto de Aragón, Lambán, como de Castilla-La Mancha, García Paje, bueno, y Luis Planas, el ministro,
sean diferencias, pero claro, ¿hasta qué punto te puede diferenciar cuando el ministro lo tiene dentro del gobierno? Pero bueno, hay diferencias en cuanto también, por ejemplo, se decía hasta hace poco que reformar el tema de la sedición, cuando todo el tema de Cataluña hablábamos nosotros entonces, que había que replantearlo, incluso la estructura del Estado, el tema de lo que es la normativa de la Casa Real. Ahora dice el Partido Socialista, del gobierno del Partido Socialista, que no toca ni una cosa ni la otra, ni lo de la sedición, ni lo de la reforma de la estructura, ni hablar de eso. Pero Podemos dice, sí, hay que hablar de esto y hay que ponerlo encima de la mesa. Es como marcar distancias, pero no sé si es real, de verdad, o es mercadotecnia porque están las elecciones a la vuelta de la esquina. ¿Tú qué opinas? Yo creo que vamos a ver mucho de esto en la próxima fecha. Has citado dos cuestiones que yo creo que podríamos separar, ¿no? Uno, toda la polémica en torno a las macrogranjas, y otro, lo que puede ser la línea de Podemos, siguiendo su línea programática, que quiere llevar, digamos, el debate o parte del debate político y parte del debate de la sociedad hacia algunos de los parámetros y fundamentos que ellos defienden dentro de su programa electoral, como el tema de la percepción, en cuanto a los mensajes ante la opinión pública. Pero por eso te decía, el tema, por ejemplo, de las macrogranjas probablemente no hubiera pasado de una pequeña, digamos, polvareda política con las declaraciones de Alberto Garzón si no hubiera habido una convocatoria electoral en Castilla y León, ¿no? Una autonomía claramente con un potencial ganadero muy importante, donde evidentemente rápidamente los peces del caladero los han visto todos los partidos, empezando por el Partido Popular, con las imágenes de la granja de Pablo Casado con las vacas, con el Partido Socialista intentando también ponerse del lado de los ganaderos, de los agricultores, diciendo que ellos con sus políticas desde el gobierno están respondiendo a las realidades, a las necesidades reales de este colectivo, con, bueno, pues digamos que no se nos escapen los votos en favor de las candidaturas estas de la España vaciada, que probablemente veremos hasta qué punto hace daño o no hace daño a los dos grandes partidos, que tienen una implantación evidentemente muy rural, y en Castilla y León, claro, es fundamental, más que Podemos y otras formaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, son, como digo, pero hay mensajes, claro, discrepantes, ¿no? Pero buscando el rédito electoral, en el caso de las macrogranjas está claro, vamos. Pero yo sospecho que no es que las declaraciones de Garzón hayan tenido una repercusión por el tema electoral, es que yo sospecho que las declaraciones de Garzón ya buscaban eso. Yo creo que están planificadas. Sí, no, yo no me creo que un tío sea tan tonto. Es decir, yo me creo que lo hizo a caso hecho y que sabía lo que iba a provocar, y bueno, y lo ha provocado y va en la línea electoral. Bueno, pero que lo provoque un ministro grave. Bueno, vale, bien, pues ya es un poco entra en el pulso de PSOE Podemos dentro del gobierno, ¿no? Que tienen ahí a ver cómo... Pero, por ejemplo, no ha sacado el tema de la reforma laboral. El tema de la reforma laboral pasa lo mismo. Es decir, ahora resulta que el gobierno, incluyendo Podemos, ha llegado a un acuerdo con los sindicatos, pero ahora sale RC y le dice, oiga, que usted, eso que ha pactado usted no es lo que usted me dijo. Usted me dijo que iba a derogar la reforma laboral y ahora ha pactado usted una cosa más bien de derecha. ¿Por qué? Porque a la ministra Yolanda Díaz le interesa presentarse a las elecciones como la hacedora de pactos, la persona que llega a acuerdos, incluso con los empresarios, ¿no? Y por el camino se han dejado un montón. Han hecho una reforma rápida que se ha dejado, por ejemplo, en el ámbito universitario, los contratos de obra y servicio por los proyectos de investigación que son de 2 años, resulta que se los han cargado porque a los 6 meses te obligan a hacer fijo a la persona. Entonces es un prejuicio, pero eso demuestra un poco la celeridad con la que hacen las cosas y todo digamos, la contaminación electoral que está habiendo en todas las posiciones. Fijaros que está la convocatoria el mes que viene en Castilla y León. De los resultados de Castilla y León, probablemente Juanma Moreno adelante o no adelante las elecciones en Andalucía. Es decir, si hay una victoria clara del Partido Popular en Castilla y León, en abril hay elecciones en Andalucía. Y si no, ya veremos, ya lo dejaremos para el único que no las va a mover. Y las repercusiones que las elecciones en Andalucía y Castilla y León van a tener sobre la política nacional de los siguientes meses, habrá que hacer la lectura de ello también. Con lo cual, efectivamente, al final todo está contaminado por los intereses electorales. El único sitio donde no va a repercutir va a ser en Murcia. Porque aquí hay estabilidad. Y para terminar, hablaba antes de Joaquín lo de la bola de cristal. Voy a sacar la bola de cristal. El Gobierno ha negociado, ha consensuado esta reforma laboral, entraremos más en profundidad en próximos programas, con los sindicatos mayoritarios, los de clase a nivel nacional, UGT y Comisiones Obreras, también con la patronal, un gobierno bipartito, y ha llegado a un acuerdo y un consenso. Pero a la hora de llevarlo al Congreso necesita unos apoyos que le tienen que venir de fuera.
o es ERC que ha dicho o cambias cosas o no te apoyo, y eso tiene sus consecuencias, o, y es que la COE no lo va a admitir, o que se apoye en Ciudadanos, que le ha dicho que sí, que le va a dar su apoyo tal y como va, y también tiene sus consecuencias porque puede enfadar al ala más de izquierda. ¿De quién le vendrán los apoyos? Brevemente, al final, ¿le va a venir de ERC o de Ciudadanos? Vamos a ver, yo una apuesta. Estoy convencidísimo de que los peros que ponen el Partido Nacionalista Vasco y Esquerra Republicana y Bildu a apoyar la reforma laboral no tienen nada que ver con la reforma laboral. Estamos de nuevo en el mercadeo de a ver qué me vas a dar de lo que a mí me interesa en otro tipo de políticas, a condición de que yo te apoye la reforma laboral, que a mí la reforma laboral en el fondo me puede venir bien o mal, pero yo creo que ahora mismo hay unas razones completamente espurias de esa posición. No. Y como eso es así, y el Partido Socialista va a negociar, porque va a negociar, no sabemos qué le va a dar a Esquerra Republicana, probablemente en la mesa de diálogo, no sabemos qué le va a dar al PNV en no sé qué competencias que lleva reivindicando, pues sí que habrá acuerdo, claro que sí. Y aparte, que sí, va a tener. ¿Crees que lo habrá? Esquerra Republicana no le quiere hacer el juego a Yolanda Díaz, porque no olvidemos que Yolanda Díaz es su gran contrincante en las elecciones generales en Cataluña, es decir, que son dos izquierdas que van a chocar, por lo cual, si se hay este acuerdo, quien va a salir ganando aquí va a ser Yolanda Díaz, que es curioso que tampoco le interesa al PSOE, es decir, es que es un galimatías esto. Al final yo creo que Ciudadanos iba a jugar algo importante aquí. Yo creo que se va a apoyar más en Ciudadanos. Vamos a ver en cualquier caso. Y por cierto, todo esto, muchas de estas cosas tienen que ver esa sombra alargada de esa moción de censura que empezó aquí en la región de Murcia y que al final también va a tener sus repercusiones con toda probabilidad. Porque, y ahí lo dejo, lo analizaremos en próximas semanas, el Partido Socialista en la región de Murcia tiene que mover ficha, lo hablamos al principio, porque es imprescindible, pero este tipo de cosas seguramente poco le conviene. Vamos a ver qué ocurre en las próximas fechas de estos y otras cuestiones. Joaquín, ha sido un placer, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a Gonzalo. Muchas gracias. Eguandosel por atendernos, a todas las personas que han estado interviniendo en este programa a lo largo del mismo y a todos ustedes por habernos seguido. Gracias y muy buenas noches.